Bienvenidos. En Dusi sabemos que cada persona y negocio es único, al igual que sus desafíos y oportunidades. Por esto, ayudamos a pymes, profesionales y emprendedores a potenciar su talento, optimizar los procesos y fortalecer sus capacidades. Creemos también que el aprendizaje evoluciona y se transforma al compartir experiencias e historias. De ahí surge este espacio que nos convoca hoy del Club Dusis, Conversaciones al Aire, donde a través de un diálogo tipo entrevista, exploraremos los saberes y vivencias de nuestros invitados. Iniciemos. Uno, cero. Viviana Mondragón Morales, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Le mando un gran saludo, Viviana, a tu familia, a tus proyectos. Muy contento en hablar contigo de un tema tan actual, tan real y tan cercano como es la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, quisiera que conversáramos en este espacio para, para visualizarla, y quiero hacer la mención en algo que hace poquito, conectándome por LinkedIn, me di cuenta de que había una coach virtual, ¿sí? O sea, cuéntame, pues estoy cercano a eso, a que en el futuro Viviana tenga el soporte o el apoyo de una mentora virtual, porque ella está en múltiples ocupaciones, pero como tú le estás enseñando al algoritmo a aprender de tu experiencia, de tu calor, de tu estrategia, entonces voy a tener dos Vivianas apoyándome en la creación de mi negocio. Cuéntame un poquitico, ¿cuál fue ese momento exacto donde tú dijiste, la tecnología no podría seguirme el ritmo? ¿Qué pasó? Cuéntame, Viviana, con un abrazo afectuoso. Gracias Jaime. Sí, no, el año pasado, como finalizando, pues a raíz como de esa revisión que normalmente voy haciendo de mi propio camino, de mis propias cosas, y pues más en fin de año que empieza uno como a mirar qué pasó con esos proyectos que se habían planteado, con esa forma. Entonces, pues yo normalmente trabajo utilizando a Gemini como inteligencia artificial. Y dije, voy a mirar, pues, qué pasa, quiero como hackear mi propia mente, como en algún momento por ahí hay un escritor que ha trabajado ese tema. Y, y empecé a trabajar con un coach, precisamente de inteligencia artificial, se llama Dante. Y Dante, entonces le dije, quiero lograr esto pensándolo en estos 21 días, siguiendo ese tema de la creación de hábitos. Em, digamos que sí, ha sido interesante pues todo el tema, ya pasaron los 21 días y por eso también pues quería compartirles ahí el post inicial pues que empecé a contarles, pero también me di cuenta que hay cosas que como mentora, que ya llevo pues también más de 5 años ya como mentora profesional, entonces empieza a ver esa diferencia entre lo que te plantea la inteligencia y lo que tú con tu experiencia y con tu humanidad pues tienes. Digamos que uno de los aspectos claves que miraba es que usar la inteligencia artificial si no tienes desarrollado otras habilidades previas, como ese pensamiento crítico, esa autoconfianza, esa disciplina o ese razonamiento, te puede llevar a unas decisiones equivocadas. Entonces, por eso es que estamos viendo también como una gran preocupación en la parte de los jóvenes, de la educación, de las diferentes cosas, y es que si simplemente, pues el que va a traer, la inteligencia que trae un montón de ideas, de reacciones, de conceptos que alguien más o que muchas personas han propuesto, pero no tiene esa capacidad la persona desarrollada. Entonces, si te dice, vea, haz esto, aquello, lo otro, pero si tú no lo analizas, entonces se volvía
unas conversaciones, unas discusiones pues bastante interesantes con Dante, que decía, no, venga, pero es que ten en cuenta esto, pero mira que esto no es mi estilo, pero ¿y qué voy a hacer con esto? O sea, no es seguir exactamente como una receta lo que te diga, sino poner también tus propias vivencias y también en algún momento convertirme yo misma, como bien lo decías, también en esa mentora de esa inteligencia artificial, ¿cierto? También enseñándole, venga, que tienes que ir más allá, que tienes que redactar más allá. Entonces, esa inteligencia artificial te brinda ideas, pero es esa experiencia, los errores, los aprendizajes, el relacionamiento con otras personas, todo eso que es tan humano y que es tan propio nuestro, las emociones, los momentos, hasta los momentos hormonales que tenemos en nuestra vida, que es algo que ellos, pues, obviamente no hace parte de su claridad y su vivencia. Bien, ahorita diste algo, o sea, es que el factor humano es muy importante, ¿cierto? Y si la educación cambia, la mentoría cambia, el coach cambia, ¿cierto? O sea, ya no puedo ser, digamos, prusiano y decirle a alguien, ve, te necesito sentado aquí siguiendo instrucciones, sino que desde ese lado humano de Viviana, eh, qué matices, qué dolores ha percibido en el cliente, ¿sí? Ha percibido en, en su empresa que es Ducis, que impactan directamente al cliente. ¿Cómo ha sido eso? O sea, antes éramos unas máquinas, bueno, produzca, busque dónde es más eficiencia, pero ahora tenemos en cuenta la inteligencia artificial, pero también tenemos el humanismo, o sea, cuando cuando se puede conectar estos dos tipos de tendencias de tecnologías, por decirlo así, para apoyar la gestión. Siempre le digo a mis estudiantes, yo también soy docente de estrategia en posgrado, diferentes universidades, y yo siempre los invito a que entendamos que la inteligencia artificial es una herramienta que potencia, ¿cierto? Que potencia nuestro pensamiento. Pero de ahí es donde es tan importante que precisamente desarrollemos ese pensamiento estratégico, ese pensamiento analítico, sistémico, o sea, todo el tema que está llevando el pensamiento crítico, que también lo decía, o sea, el no seguir las cosas completamente tal cual nos dice, sino aportables. Entonces, digamos que en procesos de consultoría puede llevar a eficientar procesos de construcción de cosas, análisis de datos, pero finalmente es esa experiencia, esos 25, 30 años, esos más de 20 años que los diferentes consultores del equipo, que yo misma pues tengo, es lo que decimos, ve, si esto puede funcionar, pero mira que no, hay que hacer este ajuste, o esto sí, pero tener en cuenta esto. Hay veces incluso, Jaime, te cuento, que ha sido muy charro porque la inteligencia artificial no alcanza a seguirme como el ritmo del pensamiento y se le olvida cosas, o sea, porque a veces vamos como conversando, tengo incluso una junta, entonces vamos conversando de diferentes elementos y por allá se le olvida que estábamos hablando de tal cosa, digo, ven, pero ¿qué pasó con tal cosa que estábamos hablando? Dice, ¿verdad? ¿Cierto? Incluso pues tú sabes que va teniendo el lenguaje que uno maneja, entonces él también conversa como yo le converso. Y dice, ay, verdad, qué pena, Viviana, es que verdad que estamos hablando de esto. Entonces, nuestra capacidad mental de estar en tantas cosas, de tener tantas cosas en la mente, en el corazón también, en esa empatía que tenemos con el otro, pues finalmente no alcanza uno como a poner todo eso en palabras, toda la cantidad de millones de pensamientos que va teniendo uno, porque finalmente requiere ese lenguaje. Y ahí entra también, por ejemplo, en el caso mío, la capacidad pues como escritora, ¿cierto? Porque entonces también tratando de ser lo más precisa posible en eso que le estoy diciendo. Entonces volviendo a tu pregunta, es, listo, esa es una herramienta muy buena, pero es una herramienta que requiere mente y corazón.
sea, no la podemos dejar solita. Entonces no es, cada vez que le preguntemos para que nos ayude a potenciar en algo, a analizar algo, a co-crear algo, no podemos dejárselo solamente a ella, sino ponerle también nuestra parte. Es muy importante que no vayamos a perder nuestra propia identidad por dejar que sea esa identidad digital la que responda por nosotros o la que diga las cosas por nosotros, sino mantener esa personalidad propia y ese estilo propio que tenemos. Mantener muy claro quién es quién. Ahí me llegas a un punto muy interesante, Viviana, que es, sí, o sea, me sacan datos, yo lo alimento con una empresa, datos, información, audios, videos, experiencia, y me devuelve indiscutiblemente un procesamiento de esa información, la inteligencia artificial. Pero como tú dices, y ahí está una ventaja que yo veo mucho en ti, Viviana, y va a sonar un poco egocéntrico, ¿sí? Porque, y no es que te esté echando flores, pero cuando yo recibo la información, lo que yo esperaría de una gerente, de una estratega como tú, es que eso me traduzcas, que no me digas, no, y esa es una de las cosas que tú y yo como profesores lo hemos tenido, que a veces los estudiantes copian y pegan del sitio, pero no se toman hasta lo mínimo decir, porque la inteligencia artificial dice, ¿en qué más te puedo ayudar? Y uno cuando mira ese copy, uno dice, ve, no se tomó ni siquiera el trabajo de procesar esa respuesta. Eso es lo que es una responsabilidad, ¿sí? Y muchos líderes que usan la inteligencia artificial para tomar decisiones y en esa parte tú como estratega de negocios, yo te he acompañado en unas universidades, ¿sí? Y desde el punto de vista real, creo que hay un riesgo muy grande en tomar esa información y decir, bueno, esto es lo que necesita la empresa, sin al menos tropicalizarla. Voy a decir una palabra no muy adecuada, pero platanizarla. O sea, llegar, hombre, esto está pasando, tomo esto, y Viviana toma la información y dice, no, momentico, es que yo primero la paso también por el filtro del corazón. Digo, a ver cómo está, en qué situación está el gerente, en qué situación está la empresa, para poderle como transmitir. Entonces, ¿qué crees que es esa tendencia, esos riesgos que está asumiendo a nivel gerencial una empresa y cómo puedo, digamos, reducir ese riesgo y cómo puedo llevarlo a una gran estrategia? Digamos que hay varios riesgos, finalmente cualquier tipo de organización, la universidad, las empresas, las cooperativas, cualquier tipo de organización está formada por personas. Entonces, digamos que puede haber un riesgo grande de que las personas están pensando que ya la inteligencia asume todo. Por decir algo, se ha crecido mucho y pues parte de uno de los servicios que tengo con uno de los aliados es el tema de los agentes virtuales, ¿cierto? Esas personas o esa inteligencia artificial que te responde como servicio al cliente o que tiene ese contacto inicial con el cliente final o con el usuario para que no se sienta pues el bot tan mecanizado, pero finalmente también esos agentes virtuales tienen una programación en que van aprendiendo. Sé que hay diferentes personas que seguimos prefiriendo en cierto momento ese contacto con el ser humano, ¿cierto? Que alcance a entender, a interpretar, a ver más allá las cosas. Entonces, muchas veces estamos pensando en que entregarle toda la inteligencia artificial tal cual y al machine learning y a las diferentes herramientas y tecnologías que hay, es hacerlo tal cual y no más, y no tener ningún otro tipo de acompañamiento. Y no estoy leyendo mi cliente, no estoy leyendo mi cliente interno, mis empleados, no estoy viendo qué problemática adicional estoy generando. Incluso hay personas que lo están utilizando como psicólogo y entonces también eso pues alcanza a tener unas dificultades grandísimas porque pues digamos que no tiene todavía no tiene esa ética y ese sentido eh, de cuidado del otro, como si pues normalmente tiene el ser humano. Entonces es
venga, sí, no es estar en contra de la tecnología, por eso también quise pues como utilizar ese coach digital y mirar a ver qué pasaba, pero es acompañarlo con ese desarrollo de esa inteligencia, de esas múltiples inteligencias que tenemos y no perder ese contacto con el otro. Yo creo que hay muchas ventajas que podemos utilizar, pero tal como le estabas diciendo, no entregárselo al 100%, o sea, sin pensar absolutamente nada. Si seguimos así, estamos teniendo una nueva generación y no solamente en la edad, porque sé que hay muchos adultos que también están dejando de pensar y entregándoselo todo a la herramienta. No, venga, no deje de pensar, porque entonces realmente cuál va a ser la diferencia. Casi que nos volvemos como esas películas utópicas donde el ser humano, tipo Matrix u otra, está desconectado a una imagen, a una idea y desconectado de la realidad. Hay un post, una imagen que sale mucho y es que decía, antes buscábamos la televisión, por ejemplo, para desconectarnos y ahora necesitamos buscar la naturaleza para desconectarnos. Entonces, en ese intercambio de realidades, pues es darnos cuenta de que no, que es importante que sigamos desarrollando, que entendamos la importancia de la experiencia, de la experimentación propia y que utilicemos la inteligencia artificial u otras tecnologías como eso, como herramientas que nos potencien para hacer mejores las cosas y para mejorar el entorno. Maravilloso. Diana, para ir cerrando como este pequeño ciclo y sobre todo tocándole a nuestros escuchas y a la gente que nos ve, a los empresarios que en algún momento necesitan eso, necesitan esa palabra que detone, que potencie, ¿sí? ¿Cómo puede utilizar la tecnología para potenciar esos procesos sin perder la esencia, ¿sí? Y también sin perder el rigor de un liderazgo real, auténtico? Yo como empresario, emprendedor, estudiante en una escuela de posgrados, y escucho a Viviana Mondragón diciéndome, la tecnología puede hacer cosas maravillosas, pero sin perder la esencia. ¿Cómo crees tú que se pueda potencializar esos dos aspectos? Y le damos a la gente que está escuchándonos o que nos está viendo esos tips para que no se nos olvide esa desconexión y, como tú dices, para que sea auténtica. Eh, digamos que antes de desarrollar y de implementar cualquier tecnología y cualquier herramienta, es importante, digo yo, arreglar la casa. Y arreglar la casa tiene dos momentos. Uno, lo que tiene que ver con procesos, por ejemplo, en este momento, en este año, sobre todo que es tan retador, desde diferentes puntos de vista y que tantas organizaciones están buscando mejorar el tema de productividad, de optimizar sus procesos, de disminuir costos, de mirar toda esa parte, pues primero tengo que tener muy claros precisamente mis procesos, quién soy, cuál es mi cliente, antes de implementar cualquier tipo de tecnología, porque si no voy a estar montando la carrocería de un Ferrari en otro tipo de carro para no mencionar una marca específica, ¿cierto? Entonces, eh, finalmente tengo que preparar, y por eso habla de dos momentos, o sea, la organización y ese entorno, pero también tengo que preparar al ser humano, que alguna vez también lo hablábamos tú y yo de esa transformación digital, pero que también requiere esa transformación humana. Entonces también, así como pasa que tengo que tener revisada mi organización, mis procesos, los perfiles, la estrategia para dónde voy, pues también tengo que saber las personas, tengo que brindarle a las personas esas herramientas para que mejoren sus capacidades, para que esa resiliencia y esa capacidad de asumir estas nuevas herramientas, no como
esta nueva tecnología no como algo que lo va a hacer por mí, sino que yo pueda utilizarla para hacer mejor las cosas, es también capacitarlas y también desde tanto del hacer y el saber como de ese ser, porque no es sencillo. Hay demasiadas presiones que estamos viviendo en este momento que nos generan más estrés, que nos generan más crisis, que nos generan más caos. Entonces necesitamos también generar esos espacios de ser humano, de interacción. Somos finalmente, principalmente seres sociales, y a veces necesitamos hacer ese alto en el camino, que yo normalmente, por ejemplo, cuando inicio procesos de mentoría gerencial o mentoría en liderazgo, es venga, primero ese liderazgo de sí mismo, venga, primero sepa usted para dónde va también para que pueda llevar adelante esos otros procesos, esos roles y esos emprendimientos y esas empresas que se tienen. Entonces yo diría que básicamente es eso. Entonces mejorar, desarrollar esas capacidades propias, esa autoconfianza, pues también que te decía, para no dejarnos llevar de solamente lo que nos esté diciendo la máquina, eh, tener esas posibilidades de retarnos, de poder pues, discutir, de poder pensar, de experimentar y de tener esa guía experta, pues también que ya ha vivido ciertas situaciones y nos puede ayudar a reducir esos errores. Qué bien. Viviana, para terminar, un libro, una frase o de tu repertorio, de tu experiencia. Pues yo quiero que me recomiendes fuera un libro que impacte esta parte pero sobre todo uno de tu vademecum, de tu portafolio, porque para las personas que nos ven y nos escuchan, Viviana, fuera de ser una consultora, estratega y docente, tiene el alma muy bonita dedicada a la escritura, dedicada a escribir, a pensar con letras y apoyar su estrategia. Una frase, una, algo que quieras que otras personas visiten y que encuentren en tus libros. Bueno, aquí un poco así a quemar ropa. ¿Qué se me viene a la mente? Hay un libro en este momento, se llama Flow, nos está llevando, digamos que hemos venido pasando por diferentes momentos en el entorno, desde un entorno buca, pues que se hablaba de que estábamos cambiando, dando respuesta a todo el tema de ser más vulnerables, de un espacio de incertidumbre, luego estaban hablando de un tema de un entorno Bani en la pandemia, donde todo se vio pues esa fragilidad y cómo todos estamos conectando. Y ahora se está hablando mucho de ese fluir, porque necesitamos definitivamente, el entorno se ha vuelto ya demasiado líquido, todo está demasiado cerca, entonces nos va llevando en ese camino. Se llama flux, fluir. Eh, de mis libros, normalmente, por ejemplo, estoy utilizando tanto en las mentorías, pues como en capacitaciones, lo que es liderando héroes para lo que es el liderazgo de equipos y un cuaderno de aprendizaje que se llama El Almirante, que busca mucho partir de esa identificación de ese para dónde voy desde lo comercial, desde lo personal, desde lo laboral, desde lo profesional, desde todo mi ser integral. Y una frase, entonces recuerdo una frase de uno de mis libros, mi formación base es ingeniera. Entonces arrancaba un libro, el primer libro que escribí, que es Las huellas del líder, y lo arrancaba con, y lo ingeniero no nos quita lo humanos. Entonces yo creo que es totalmente pertinente en este momento. O sea, y la inteligencia artificial no nos quita lo humanos, y la tecnología no nos quita lo humanos y las situaciones y el entorno por lo que estamos pasando no nos quita lo humanos. Entonces, tenemos que volver a conectar con eso que finalmente, y a veces hablamos de razas, pero me sumo pues como una frase que decía, no recuerdo quién, pero decía, la raza que somos humanos. Entonces, cuando vamos involucrando esa parte técnica, esa parte de conocimiento duro, esa parte de tecnología, pero lo conectamos
con el reconocimiento como humanos, yo creo que tenemos todo por mejorar y todo por salir adelante con estas nuevas situaciones que tenemos. Qué maravilla. Viviana, gracias. Gracias por conectar con lo humano. Gracias por esta bitácora. Gracias por el espacio. Te mando Gracias un a gran ti, Jaime. abrazo. Gracias a ti, Jaime, por todo y a todos. También espero que les hayamos aportado en esta nueva conversación. Gracias.